Quédate tranquila. Cuando te toque no podrás callarte. Nunca imaginé que las palabras «eres mía» podrían sonar como una promesa, en lugar de una amenaza. El hombre que me salvaría de una pesadilla se convertiría en mi destino. ¿Te imaginas que tu salvador resulte ser la persona a quien fuiste prometida años atrás? Quédate hasta el final, porque lo que descubre Sofía sobre su pasado va a cambiar todo. A los 20 años, Sofía Delacroix creía que su destino estaba en sus manos. Cada mañana se miraba al espejo y veía a la futura modelo que caminaría por las pasarelas más importantes del mundo. Sus ojos verdes brillaban con esa determinación que solo tienen quienes están dispuestos a luchar por sus sueños. La agencia Morrison & Associates era la más prestigiosa de la ciudad. Sus oficinas en el piso 40 parecían tocar las nubes, y desde allí se decidían los destinos de las modelos más codiciadas del país. Sofía había esperado 3 meses por esa cita. «Señorita Delacroix, pase, por favor». La recepcionista le sonrió con esa cortesía fría que caracterizaba a los lugares importantes. El productor Richards la esperaba en una oficina con ventanales enormes. Era un hombre de mediana edad, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y una manera de mirarla que la hizo sentir incómoda desde el primer segundo. «¿Así que quieres ser modelo?» No era una pregunta, sino una afirmación cargada de algo que ella no supo identificar. «Tienes el físico, no lo niego. Pero en este negocio, querida, la belleza no es suficiente». Sofía mantuvo la compostura, aunque algo en su interior le gritaba que saliera de allí. «Estoy dispuesta a trabajar duro, señor Richards. He estado preparándome durante años». Él se levantó de su escritorio y caminó hacia ella con pasos medidos. «El trabajo duro es importante, por supuesto». Su voz se volvió más baja, más íntima. «Pero hay otras formas de demostrar compromiso». Sin previo aviso, Richard se acercó demasiado, bloqueando su salida hacia la puerta. Sus manos se apoyaron en la pared, una a cada lado de su cabeza. El corazón de Sofía comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «No sé de qué habla», murmuró, tratando de mantener la voz firme. «Claro que lo sabes». Sus ojos recorrieron su rostro con una familiaridad repugnante. «Las chicas bonitas como tú siempre lo saben». En ese momento, la puerta se abrió sin que nadie hubiera tocado. Un hombre alto, de presencia imponente, se detuvo en el umbral. Vestía un traje oscuro que parecía hecho a medida para su figura atlética, y sus ojos grises barrieron la escena con una frialdad que helaba la sangre. Sofía no pudo evitar pensar que parecía salido de una novela, pero había algo peligroso en su elegancia. Richards se apartó inmediatamente, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «Señor Blackstone». Su voz tembló ligeramente. «No esperaba...» Evidentemente, la voz del recién llegado era grave, controlada. «¿Está todo bien acá?» Sus ojos grises barrieron la escena, aparentando no haber visto completamente lo que estaba pasando, pero había algo en su tono que sugería que sabía exactamente qué había interrumpido. Sí, estoy bien», mintió. Richard se aclaró la garganta recuperando parte de su compostura. «Solo estábamos discutiendo las exigencias de la industria». Le explicaba a la señorita que las cosas no se consiguen fácilmente. La mirada que Blackstone le dirigió a Richards podría haber derretido acero.
Un silencio tenso llenó la habitación, y Sofía sintió como si fuera testigo de una conversación silenciosa cargada de amenazas. «Te denunciaré». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, dirigidas a Richards. Esto no se va a quedar así. Sin esperar respuesta, Sofía tomó su bolso y salió corriendo de la oficina, sus tacones resonando en el pasillo de mármol como tambores de guerra. El secreto de la abuela, la casa de su abuela, siempre había sido su refugio. Las paredes llenas de fotografías familiares, el aroma a lavanda que impregnaba cada rincón, y los brazos de doña Elena que la habían consolado desde niña. Pero esa tarde, cuando llegó con los ojos enrojecidos y el maquillaje corrido, su abuela la recibió con una expresión que nunca antes había visto, una mezcla de dolor, culpa y algo parecido al miedo. «Necesitamos hablar. Mi niña». La voz de doña Elena temblaba ligeramente. Se sentaron en la sala, el mismo lugar donde había escuchado cientos de cuentos de hadas cuando era pequeña. Pero esta vez su abuela no le traía fantasías, sino una realidad más cruda que cualquier pesadilla. «Tu abuelo», comenzó retorciendo un pañuelo entre sus manos arrugadas. «Tu abuelo hizo algo antes de morir, algo que nunca pensé que llegaría este día». Sofía sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿De qué hablas, abuela?» «Un contrato». Las palabras salían con dificultad. Cuando tenía 5 años él tenía deudas enormes. Iba a perderlo todo, la casa, el negocio, nuestra dignidad. Un hombre muy poderoso le ofreció una salida. ¿Qué clase de salida? Doña Elena la miró con ojos que parecían cargar el peso del mundo. «Te prometió a ti. Cuando cumplieras 21 años, te convertirías en su esposa». El aire se fue de los pulmones de Sofía. Por un momento pensó que había escuchado mal, que su mente traumatizada por lo ocurrido en la oficina estaba jugándole una broma cruel. «Eso es imposible». Su voz era apenas un susurro. «Estamos en el siglo XXI. Nadie puede vender a otra persona. No te vendió, mi amor. Te prometió, legalmente bajo ciertas circunstancias». «Es válido». Sofía se puso de pie, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. «Me iré. Desapareceré. No pueden obligarme a nada». «Sofía, escúchame». Su abuela se levantó con dificultad. «Yo tengo ahorros. Podemos huir juntas. Tu abuelo ya no está, y yo no permitiré que esto suceda. Pero debes saber que este hombre es muy poderoso. Sus recursos son ilimitados». Esa noche, Sofía no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada gris de aquel hombre en la oficina, la forma en que Richards había retrocedido ante su sola presencia. Una terrible sospecha comenzó a formarse en su mente, pero la descartó como imposible. 3 días después de cumplir 21 años, un automóvil negro se detuvo frente a su casa. El hombre que bajó del vehículo era mayor, de modales impecables y ojos bondadosos que contrastaban con la gravedad de su misión. Se dirigió a doña Elena con un respeto que parecía genuino. «Señora Delacroix, lamento mucho tener que estar aquí. Soy Marcus Whitfield, abogado de la familia Blackstone. Creo que sabe por qué he venido». Sofía sintió que el mundo se detenía. Blackstone, el mismo apellido del hombre de la oficina. Su abuela se irguió con toda la dignidad que pudo reunir. «Mi nieta no irá a ningún lado. El contrato se hizo sin su consentimiento». El abogado asintió comprensivamente. «Entiendo su posición, señora, pero me temo que legalmente el acuerdo es vinculante. Sin embargo,
Miró a Sofía con amabilidad. El señor Blackstone me ha instruido asegurarle que será tratada con el máximo respeto. Sofía encontró su voz, aunque sonaba ajena a sus oídos. ¿Y si me niego? Entonces me temo las consecuencias recaerán sobre los bienes familiares y otras complicaciones legales podrían surgir. La amenaza, aunque velada, era clara. Sofía miró a su abuela, vio sus manos temblorosas, sus ojos llenos de lágrimas contenidas, y supo que no tenía opción. «Yo me haré cargo de esto, abuela». Su voz sonó más fuerte de lo que se sentía. «Todo va a estar bien». Mientras empacaba sus pocas pertenencias en una maleta pequeña, Sofía se prometió a sí misma que encontraría la manera de salir de esta pesadilla. Lo que no sabía era que estaba a punto de descubrir que algunas pesadillas pueden convertirse en algo completamente inesperado. ¿Te imaginas que tu futuro esposo te diga esas palabras el primer día que llegas a su mansión? Lo que Sofía sintió al escucharlas va a hacer que entiendas por qué algunas palabras pueden desarmar a una mujer por completo. La mansión Blackstone se alzaba como un palacio moderno en las afueras de la ciudad. Sus jardines perfectamente cuidados y su arquitectura imponente hablaban de un poder que no necesitaba presumir para ser respetado. Durante el viaje, Sofía no había podido dejar de pensar en todo lo que sabía sobre Damien Blackstone. Era el soltero más codiciado de la ciudad, el hombre que aparecía en las portadas de las revistas de negocios y sociedad. Las mujeres suspiraban por él en los eventos sociales, y los rumores sobre sus romances anteriores alimentaban los chismes de la alta sociedad. Se decía que ninguna mujer había logrado olvidarlo después de estar con él, que las dejaba marcadas de alguna manera que ningún otro hombre podía igualar. Sofía había escuchado estos rumores en los círculos de modelos y socialites, pensando que eran exageraciones. Ahora, recordando la intensidad de su mirada, comenzaba a entender que tal vez no lo eran. ¿Qué sabría él que otros hombres no? La pregunta la perturbó más de lo que quería admitir. Debe ser tan experimentado, pensó, sintiendo cómo sus mejillas se encendían. ¿Cómo las habrá hechizado para que no puedan olvidarlo? Una mujer mayor, elegante y de sonrisa amable, la recibió en la entrada. «Señorita Delacroix, soy la señora Matthews, el ama de llaves. El señor Blackstone la espera en su oficina». Sofía caminó por el vestíbulo de mármol. Su pequeña maleta parecía ridícula en ese lugar, donde cada detalle costaba más que lo que su familia había visto en años. La oficina era un reflejo perfecto de su dueño. Elegante, intimidante y cargada de una energía que ella no sabía cómo interpretar. Libros antiguos llenaban las paredes, y un escritorio de caoba dominaba el espacio frente a ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Cuando tocó la puerta educadamente, una voz grave le respondió desde adentro. «Adelante». Damien Blackstone levantó la cabeza de los documentos que estaba revisando, y esos ojos grises la estudiaron con una documentos que estaba revisando, y esos ojos grises la estudiaron con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directamente a su alma. A los 38 años era aún más imponente de lo que recordaba, y había algo en la forma en que la luz de la tarde iluminaba su rostro que la hizo contener la respiración.
Siéntate. No era una petición, pero tampoco una orden. Era algo intermedio. Algo que hablaba de un hombre acostumbrado a que sus palabras fueran obedecidas sin cuestionamientos. Sofía se sentó, manteniendo la espalda recta y la mirada desafiante. Solo estoy aquí para proteger a mi abuela. Las palabras salieron más defensivas de lo que pretendía. Una sonrisa casi imperceptible tocó las comisuras de sus labios, pero no llegó a sus ojos. Yo también tengo mis intereses, respondió con esa frialdad que ya estaba empezando a conocer. Y mis propias razones para este arreglo. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. La forma en que se movía, con esa confianza natural y esa elegancia estudiada, hizo que algo se removiera en el estómago de Sofía. Esto no es un matrimonio por amor, continuó sin mirarla. No nos conocemos, así que necesitamos establecer ciertas reglas. Cuando se giró hacia ella, le extendió un documento. Sus dedos se rozaron al pasárselo, y Sofía sintió una descarga eléctrica que la recorrió desde la punta de los dedos hasta algún lugar profundo que prefirió no identificar. Como sabrás, tengo una imagen que mantener. Tú tendrás que estar a la altura. La verdad es que no sé de qué hablas, respondió ella, aunque su voz sonaba menos segura de lo que pretendía. Algo cambió en su expresión. Sus ojos se oscurecieron ligeramente, y cuando habló, su voz tenía un tono más bajo, más íntimo. Ya lo sabrás. Fue todo lo que dijo, pero la forma en que la miró hizo que Sofía sintiera como si acabara de hacer una promesa que no entendía completamente. «Lee bien antes de firmar», continuó regresando a su escritorio. «Pero hay algo que quiero que quede muy claro. Como mi esposa, asistiremos a muchos eventos sociales, personas influyentes, situaciones importantes. No toleraré comportamientos inapropiados». Sofía levantó la vista del documento confundida. ¿Qué clase de comportamientos? Coquetear. Buscar la atención de otros hombres. Cualquier cosa que pueda malinterpretarse. La imagen de Richards acorralándola contra la pared apareció en su mente y la rabia que había estado conteniendo finalmente explotó. ¿En serio? Se levantó bruscamente. ¿Quién te crees que eres para juzgarme de esa manera? Pero él no retrocedió ante su arrebato. Si acaso parecía divertido. Te lo estoy diciendo ahora para que estés advertida. Su voz mantuvo esa calma infuriante. No me gustan las sorpresas desagradables. ¿Sorpresas desagradables? La voz de Sofía subió una octava. ¿Cómo te atreves a insinuar que yo... Tendrás todo lo que necesites, la interrumpió suavemente. Ropa, joyas, comodidades. No tendrás razón para andar por los rincones buscando favores especiales. La implicación era clara y fue como una bofetada. Sofía sintió que las mejillas se le encendían de humillación y rabia. «No tienes ni idea de quién soy», le dijo acercándose a su escritorio. «No sabes nada de mí». Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio, y la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. «Sé más de lo que crees». Su voz era apenas un murmullo, pero cada palabra la alcanzó como si hubiera gritado. «Y estoy dispuesto a descubrir el resto». Los días que siguieron fueron extraños. Sofía conoció la casa, sus habitaciones elegantes, los jardines donde podía caminar durante horas. Pero él mantenía su distancia, apareciendo solo durante las cenas formales, donde conversaban sobre temas superficiales, con una cortesía que se sentía más fría que el silencio. Sin embargo, Sofía podía sentir su mirada sobre ella constantemente,
estudiándola, como si fuera un rompecabezas que estaba decidido a resolver. Una noche, después de una cena particularmente tensa, Sofía no pudo contenerse más. ¿Y ahora qué?, le preguntó cuando estuvieron solos en el salón. ¿Qué esperas exactamente de mí en este matrimonio? Él se acercó lentamente, cada paso calculado, cada movimiento diseñado para intimidar. Se detuvo justo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo y el aroma de su colonia que la envolvía como una trampa. «Quédate tranquila», murmuró, su voz como terciopelo oscuro, mientras sus ojos nunca dejaban los suyos. «Cuando te toque, no podrás callarte». Las palabras la golpearon como una ola de calor y confusión. No sabía si quería gritarle por su arrogancia o si quería descubrir exactamente qué quería decir. Su cuerpo parecía estar en una batalla consigo mismo, temblando entre la indignación y algo mucho más peligroso. «Nunca pasará nada con el deseo de uno solo», añadió acercándose un paso más, su aliento rozando su mejilla. «Cuando suceda, será porque los dos lo queramos». Y con esas palabras se fue, dejándola sola, con un corazón que latía tan fuerte que estaba segura de que toda la mansión podía escucharlo. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Las palabras de Damien resonaban en su mente una y otra vez, y por primera vez se preguntó si tal vez, solo tal vez, había algo más detrás de todo esto de lo que cualquiera de los dos estaba dispuesto a admitir. 2 semanas después, los preparativos para la boda habían sido un torbellino de decisiones que no eran suyas. Vestidos elegidos por estilistas, flores seleccionadas por decoradores, invitados aprobados por el Departamento de Relaciones Públicas de Blackstone Corporation. Sofía se sentía como una actriz en una obra que no había audicionado. La ceremonia sería en los jardines de la mansión, íntima, pero lo suficientemente elegante para las páginas de sociedad. Damien había manejado cada detalle con la misma precisión fría con la que dirigía sus negocios. El día de la boda, Sofía se miró en el espejo de su habitación. El vestido era una obra de arte, seda italiana que se ajustaba perfectamente a su figura, con encajes delicados que parecían haber sido tejidos por ángeles. Se veía hermosa, pero se sentía como una extraña en su propia piel. Durante los votos, él tomó sus manos entre las suyas. Eran sorprendentemente cálidas y fuertes, y cuando llegó el momento del beso, Damien la tomó por el rostro con una gentileza que contrastaba completamente con su personalidad habitual. «Será solo por esta vez», susurró contra sus labios, tan bajo que solo ella pudo escucharlo. Cuando la besó, algo se despertó en ella que no sabía que existía. No fue el beso mecánico que había esperado. Fue algo que hizo que sus rodillas flaquearan y que un calor extraño se extendiera desde su pecho hasta la punta de sus dedos. Cuando se separaron, Sofía se dio cuenta de que estaba temblando. La recepción, durante la cena, Sofía se encontró observándolo mientras él conversaba con los invitados. Había una elegancia natural en él que la perturbaba de maneras que no quería analizar. Fue entonces cuando lo vio. Richards, el productor de la agencia, entrando al salón. Cuando fue presentada como la nueva señora Blackstone, el rostro de Richards se transformó completamente. El color desapareció de sus mejillas y sus ojos se llenaron de terror puro. La mirada que Damien le dirigió a Richards fue letal. Richards murmuró una disculpa rápida y prácticamente huyó del lugar. «¿Tú sabías
le preguntó Sofía cuando estuvieron momentáneamente solos. Sabía exactamente quién eras desde el momento en que entraste a esa oficina, respondió sin rodeos. Y sabía exactamente qué clase de hombre es Richards. Entonces, ¿por qué pensaste que yo? Nunca pensé que fueras una chica fácil, Sofía. Su nombre sonaba diferente en sus labios. Solo estaba probando tu carácter. Esa noche, la tensión había estado creciendo durante toda la velada. Cada mirada que él le dirigía, cada roce accidental de sus manos, cada sonrisa calculada, había creado una electricidad entre ellos que Sofía no sabía cómo manejar. Cuando finalmente estuvieron solos en la mansión, el silencio se sintió cargado de algo peligroso. «No entiendo nada de esto», le dijo Sofía, parada en el umbral de lo que ahora era oficialmente su nueva vida. «Si sabías quién era yo, si sabías lo que había pasado, ¿por qué seguiste adelante?» Él se acercó lentamente, y cada paso hizo que el corazón de ella latiera más fuerte. «Porque hay cosas que no sabes sobre este contrato, Sofía. Tu abuelo no me debía dinero a mí. Me lo debía a personas muy peligrosas. Yo pagué esa deuda, pero a cambio ellos querían garantías». «¿Qué clase de garantías?» «Mientras seas mi esposa, nadie se atreverá a tocarte. Eres intocable bajo mi protección». La revelación la golpeó como un rayo. Todo este tiempo había pensado que era una víctima, pero en realidad... «Entonces, esto es solo un arreglo de negocios», murmuró, aunque algo en su pecho se contrajo de una manera que no quiso examinar. Damien se detuvo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. «Comenzó así», admitió, sus ojos nunca dejando los suyos. «Pero hay algo que debes saber». «¿Qué?» «Que desde que te vi plantarle cara a Richards, no he podido sacarte de mi mente». Las palabras la golpearon como una confesión que no había esperado. Sofía sintió como si el aire se hubiera vuelto más espeso. «Yo...» comenzó, pero las palabras se le atoraron en la garganta. «Dilo». Su voz era baja, hipnótica. «Nunca he estado con un hombre». Las palabras salieron en un susurro apenas audible. «Nunca he... soy virgen». Algo cambió en la expresión de Damien. Sus ojos se oscurecieron de una manera que hizo que algo se removiera en lo más profundo del estómago de Sofía. «¿Sabes lo que eso significa?», murmuró acercándose un paso más. Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. «Significa que cuando llegue el momento», su voz era como terciopelo negro, «seré el único hombre que conocerás. El único... y que sabrá cómo hacerte temblar». Sofía sintió como si fuera a desmayarse. Entre el miedo y algo mucho más peligroso, no sabía qué sentir. «Pero no será esta noche», añadió dando un paso atrás. «Cuando suceda será porque tú me lo pidas». Y con esa promesa cargada de intención se fue, dejándola sola con un cuerpo que vibraba de maneras que no entendía y preguntas que no se atrevía a hacerse. 3 meses después, la vida en la mansión había desarrollado una rutina extraña. Durante el día mantenían una cortesía fría, casi profesional. Pero por las noches la tensión se volvía casi insoportable. Damien cumplía su palabra. Nunca la presionaba, nunca cruzaba líneas que ella no hubiera trazado. Pero sus miradas se habían vuelto más intensas, sus roces accidentales más frecuentes, y las conversaciones cargadas de un subtexto que la mantenía despierta por las noches. La gala benéfica, la primera aparición pública como matrimonio, fue en una gala benéfica en el hotel más exclusivo de la ciudad. Sofía llevaba un vestido negro que Damien había elegido personalmente
y cuando la vio bajar las escaleras, algo cambió en su mirada que la hizo sentir poderosa y vulnerable al mismo tiempo. «Perfecta», murmuró cuando le ofreció el brazo. «Esta noche todos van a entender por qué me casé contigo». Durante la velada, Sofía se sintió como si estuviera representando un papel. Sonreía, conversaba, fingía ser la esposa perfecta mientras Damien la mantenía cerca con una mano posesiva en su espalda baja. Fue entonces cuando la vio acercarse. Era una mujer despampanante, de cabello rubio platinado y una figura que parecía esculpida por los dioses. Su vestido rojo la hacía destacar entre la multitud y caminaba con la confianza de alguien que sabía exactamente el efecto que causaba. «Damien», su voz era como miel envenenada. «¿No me vas a presentar a tu esposa?» Sofía sintió la tensión en el cuerpo de Damien, pero su sonrisa no vaciló. «Sofía, te presento a Victoria Ashford». «Victoria, mi esposa, Sofía». Victoria extendió una mano perfectamente manicurada, y cuando Sofía la estrechó, notó cómo la mujer evaluaba cada detalle de su apariencia. «Un placer conocerte, querida. Damien y yo tenemos tanta historia juntos». «Victoria». La voz de Damien tenía una advertencia sutil, pero ella no se dejó intimidar. Se acercó más a Damien, poniendo una mano en su brazo con una familiaridad que hizo que algo se retorciera en el estómago de Sofía. «¿Recuerdas aquella noche en París, amor? Cuando no pudimos salir de la habitación durante todo el fin de semana». Sofía sintió como si le hubieran dado una bofetada. El mensaje era claro. Esta mujer conocía a Damien de maneras que ella nunca lo conocería. «Creo que necesito un poco de aire», murmuró Sofía, tratando de escapar. «Yo la acompaño», dijo Damien inmediatamente. «No es necesario», respondió Sofía más bruscamente de lo que pretendía. «Estoy segura de que tú y Victoria tienen mucho de qué hablar». Se dirigió hacia la terraza, pero pudo escuchar la risa cristalina de Victoria detrás de ella. La confrontación Damien la siguió hasta la terraza, donde Sofía estaba tratando de calmarse, respirando el aire fresco de la noche. «¿Vas a explicarme qué fue eso?», le preguntó él acercándose. «No sé de qué hablas», mintió Sofía sin mirarlo. «Sofía». Algo en su tono la hizo girarse hacia él. «¿Qué quieres que diga? Que tu exnovia es hermosa y obviamente sabe exactamente cómo complacerte. ¿Es eso lo que quieres escuchar?» Una sonrisa peligrosa se extendió por el rostro de Damien. «¿Estás celosa? No seas ridículo». Él se acercó más, acorralándola contra la barandilla de la terraza. «Escuchaste lo que me dijo, ¿verdad?» Sofía trató de apartar la mirada, pero él le tomó el mentón gentilmente, obligándola a mirarlo. «¿Qué te dijo exactamente, Sofía?» «¿Qué?» «Que enloqueces a las mujeres», murmuró, odiando cómo sonaba su voz. Damien se rió, pero no era una risa divertida. Era algo más oscuro, más peligroso. «¿Y qué piensas de eso?» Sofía sintió como si estuviera caminando hacia un precipicio, pero las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «No sé, nunca me has enloquecido a mí». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Sofía se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho, de lo que había admitido sin querer. La sonrisa de Damien se volvió absolutamente depredadora. «¿No?», murmuró, acercándose tanto que ella podía sentir su aliento contra su mejilla. «¿Estás segura de eso?» «Yo...» «Sí, estoy segura». Pero su voz temblaba. «¿Quieres que te enloquezca, Sofía?» Su voz era como terciopelo negro. «¿Quieres probar de esta locura de la que habla Victoria?» Sofía sintió como si el mundo se detuviera. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «No sé de qué hablas».
Claro que lo sabes. Sus dedos se deslizaron por su mejilla. Lo sabes cada vez que me miras, cuando crees que no me doy cuenta. Lo sabes cada vez que tiemblas cuando te rozo sin querer. Lo sabes en esas noches cuando no puedes dormir porque estás pensando en mí. Cada palabra era como una caricia y una bofetada al mismo tiempo. Eres muy arrogante. ¿Arrogante? Se rió suavemente. ¿O simplemente honesto? Antes de que ella pudiera responder, la tomó por la cintura y la atrajo hacia él. Sofía sintió como si fuera a desmayarse al sentir su cuerpo firme contra el suyo. «Dime que no sientes nada cuando hago esto», murmuró contra su oído, sus labios rozando apenas su piel. Sofía no pudo evitar el pequeño gemido que escapó de sus labios, y eso fue toda la respuesta que él necesitó. «Esa es mi respuesta», murmuró, separándose justo lo suficiente para mirarla a los ojos. «Pero no voy a enloquecerte aquí, Sofía. Cuando lo haga va a ser porque me lo pidas, porque me supliques». Y con esas palabras se alejó, dejándola temblando contra la barandilla. El regreso a casa, el viaje de vuelta a la mansión, fue tenso y silencioso. Sofía podía sentir la mirada de Damien sobre ella, pero no se atrevía a mirarlo. Las palabras que había dicho en la terraza resonaban en su mente una y otra vez. «Nunca me has enloquecido a mí». Como había podido mentirse a sí misma de esa manera, porque la verdad era que sí la enloquecía. Cada mirada, cada roce accidental, cada palabra cargada de promesas había estado volviéndola loca lentamente durante meses. Cuando llegaron a casa, Damien la detuvo antes de que pudiera subir a su habitación. «¡Sofía!». Ella se giró y vio algo en sus ojos que no había visto antes. Era vulnerable, pero también determinado. Victoria tenía razón sobre una cosa. Yo sí enloquezo a las mujeres, pero con ellas era solo físico. Era fácil. ¿Y conmigo? Contigo es diferente. Contigo, no sé si soy yo el que te está enloqueciendo, o si eres tú la que me está enloqueciendo a mí. La honestidad brutal de sus palabras la golpeó como una ola. «Damien, no digas nada esta noche», la interrumpió suavemente. «Solo piensa en lo que realmente quieres, porque cuando tomes esa decisión no habrá vuelta atrás». Esa noche Sofía no durmió. Se quedó despierta en su cama, reviviendo cada momento de la velada. La forma en que él la había mirado, la forma en que la había tocado, la forma en que había admitido que tal vez ella también lo estaba enloqueciendo. Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando hacia los jardines iluminados por la luna. Podía ver la luz encendida en la oficina de Damien. Él tampoco estaba durmiendo. Por primera vez desde que llegó a esa casa, Sofía se permitió admitir la verdad. Lo deseaba. No sabía si era amor. No sabía si era solo atracción física, pero lo que sentía por él era real y poderoso, y la estaba consumiendo lentamente. La pregunta ya no era si algo iba a pasar entre ellos. La pregunta era si ella tendría el valor de dar el primer paso. Una semana después, los días que siguieron fueron una tortura exquisita. Damien parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Aparecía cuando menos lo esperaba, la rozaba sin querer en los pasillos, la miraba durante las cenas con esa intensidad que la hacía sentir como si fuera a combustionar espontáneamente, pero nunca volvió a tocarla como esa noche en la terraza. Era como si estuviera esperando algo, como si hubiera puesto la pelota en su cancha y ahora fuera su turno de jugar. Una noche, después de una cena particularmente tensa, Sofía no pudo más. «¿Hasta cuándo va a durar esto?», le preguntó directamente cuando se quedaron solos en el comedor.
¿Esto qué? Pero había una sonrisa peligrosa en sus labios que le decía que sabía exactamente a qué se refería. Esta tensión, este juego que estamos jugando. Damien se levantó lentamente de su silla y caminó hacia ella. Cada paso era calculado, predatorio. No es un juego, Sofía, y durará hasta que tú decidas que ya no quieres que dure más. Se detuvo frente a su silla y se inclinó, apoyando las manos en los reposabrazos, atrapándola. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Sofía sintió como si estuviera parada al borde de un abismo. Podía dar el salto o podía seguir viviendo en esta tortura dulce para siempre. No sé cómo hacer esto, confesó en un susurro. ¿Hacer qué? Rendirme, entregarme, ser la mujer que me pide que seas. Los ojos de Damien se oscurecieron hasta convertirse casi en negro. ¿Es eso lo que quieres? ¿Rendirte a mí? Sofía lo miró directamente a los ojos y por primera vez desde que lo conocía fue completamente honesta. Sí, ¿crees que Sofía está lista para descubrir de qué es capaz un hombre como Damien cuando finalmente tiene el permiso que ha estado esperando? La tensión ha llegado a su punto máximo, pero esto es solo el comienzo. Dale like si quieres saber qué pasa cuando ella finalmente dice sí a todo lo que él le ha estado prometiendo. Sofía se daba cuenta de que algo estaba cambiando en ella. Ya no lo veía solo como el hombre que controlaba su destino. Había comenzado a notar cosas, cómo se quitaba la corbata al final del día, cómo su voz se suavizaba cuando hablaba con ella en privado, cómo sus ojos la seguían cuando creía que no se daba cuenta. Pero más perturbador aún era darse cuenta de que ella también había comenzado a buscarlo con la mirada. Una noche, después de una cena particularmente tensa, Sofía no pudo contenerse más. ¿Hasta cuándo va a durar esto?, le preguntó directamente. ¿Esto qué? Esta tensión. Este juego que estamos jugando. Damien la miró con esa intensidad que ya conocía tan bien. No es un juego, Sofía, y durará hasta que tú decidas que ya no quieres que dure más. La forma en que la miró le hizo entender que tal vez, solo tal vez, ella tenía más control del que había creído. Y esa revelación fue tanto aterradora como emocionante, porque se estaba dando cuenta de que, en algún momento durante estos meses, había comenzado a preguntarse qué pasaría si dejaba de resistirse a lo que había entre ellos. La pregunta ya no era si algo iba a suceder entre ellos. La pregunta era cuándo ella tendría el valor de admitir que lo deseaba. ¿Te diste cuenta de cómo la tensión puede ser más poderosa que las declaraciones de amor? A veces lo que no se dice es lo que más grita. Si quieres saber cómo termina esta batalla de voluntades y qué sucede cuando Sofía finalmente se rinde a lo que siente, dale like y cuéntame. ¿Crees que ella dará el primer paso? 2 días después, Sofía estaba en el jardín, leyendo bajo la sombra de un roble centenario, cuando escuchó pasos apresurados acercándose. Levantó la vista y su corazón se detuvo. Mateo. Mateo Herrera había sido su mejor amigo durante toda la infancia y adolescencia. Alto, de cabello castaño y ojos amables. Siempre había sido su confidente, su protector no oficial en el barrio. Sofía, gracias a Dios te encuentro. Llegó hasta ella con respiración agitada, como si hubiera corrido. Tenemos que hablar. ¿Cómo supiste dónde? Tu abuela me contó todo. No puede ser cierto, Sofía. No puedes haberte casado a la fuerza con ese hombre. Sofía se puso de pie, mirando nerviosamente hacia la mansión. Mateo, no deberías estar aquí. Escúchame. Le tomó las manos con desesperación.
Sé que tu abuelo hizo algún tipo de arreglo loco, pero esto es el siglo XXI. Nadie puede obligarte a vivir así. No es tan simple. Claro que lo es. Vámonos ahora mismo. No tengas miedo. Conozco gente que puede ayudarnos. Abogados que pueden anular cualquier contrato absurdo. Sofía sintió pánico. No por la propuesta de Mateo, sino porque se dio cuenta de algo que la aterró. Ya no quería irse. Mateo, tienes que irte. No entiendes la situación. ¿Qué no entiendo? Su voz se elevó. ¿Que te vendieron como si fueras ganado? ¿Que estás viviendo con un extraño que te compró? ¡Ándate!, le gritó más fuerte de lo que pretendía. No me case a la fuerza. No es lo que piensas. Fue entonces cuando sintió esa presencia familiar detrás de ella. No necesitaba girarse para saber que Damien estaba allí, pero lo hizo de todas formas. Damien Blackstone se acercaba con pasos lentos y calculados. Vestía un traje gris que parecía hecho para resaltar su figura imponente, y sus ojos grises tenían esa frialdad letal que había visto solo una vez antes, con Richards. ¿Escuchaste? Su voz era peligrosamente tranquila, dirigida a Mateo, pero sus ojos nunca dejaron los de Sofía. Mi esposa acaba de decirte que se vaya. Mateo se irguió, tratando de igualar la presencia intimidante de Damien, pero era como comparar una vela con una tormenta. Usted no me da órdenes, y ella no es realmente su esposa, es su prisionera. Damien se rió, pero no había nada divertido en el sonido. ¿Prisionera? Se acercó más, y Mateo involuntariamente retrocedió un paso. ¿Le parece que está aquí contra su voluntad? Sé lo que hizo. Sé del contrato. Eso no es un matrimonio real. El certificado de matrimonio dice lo contrario. Al igual que la ley, y al igual que ella. Damien se giró hacia Sofía, y por un momento ella vio algo peligroso brillando en sus ojos. Díselo, Sofía. Dile si estás aquí contra tu voluntad. Sofía sintió como si estuviera en una encrucijada. Podía mentir. Podía decir que sí estaba ahí contra su voluntad, y probablemente Damien la dejaría ir sin más problemas. Pero cuando abrió la boca, las palabras que salieron la sorprendieron incluso a ella. Estoy aquí porque quiero estar aquí. Mateo la miró como si la hubiera abofeteado. Sofía, ¿qué te hizo? ¿Te amenazó? ¿Te lavó el cerebro? No me hizo nada, respondió con más firmeza. Mateo, agradezco que te preocupes por mí, pero tienes que irte. Mi vida está aquí ahora. Esto no es vida, Sofía, esto es una jaula dorada. Fue Damien quien respondió, acercándose tanto a Mateo, que el joven tuvo que levantar la cabeza para mirarlo. La jaula dorada que menciona incluye protección las 24 horas, seguridad financiera de por vida y todo lo que ella pueda desear. ¿Qué le ofrece usted exactamente? ¿Una vida de luchas en un apartamento de mala muerte? Le ofrezco libertad. La libertad no paga las cuentas. La libertad no la protege de las personas que todavía creen que su familia les debe algo. La libertad no garantiza que no termine como su abuelo ahogándose en deudas. Mateo palideció. Era claro que no sabía toda la historia. Sofía, murmuró. Vete, Mateo, por favor. Estoy bien, estoy segura y estoy donde quiero estar. Mateo la miró durante un largo momento, como si estuviera tratando de encontrar a la chica que había conocido toda su vida. Finalmente asintió con tristeza. Si cambias de opinión, ya sabes dónde encontrarme. Se fue, pero no sin antes dirigirle una mirada llena de odio a Damien. El reclamo. Cuando se quedaron solos, Sofía esperaba que Damien dijera algo sobre lo que había pasado, tal vez incluso que la agradeciera por haberlo defendido.
En cambio, su voz tenía una frialdad que la heló hasta los huesos. Te dije que el contrato era claro. No podías andar con otros hombres. Sofía se giró hacia él incrédula. ¿En serio? ¿Eso es lo que piensas que pasó aquí? Vi a un hombre que claramente ha estado enamorado de ti durante años, ofreciéndote una escapatoria. Y te vi dudando. No estaba dudando. Lo estaba rechazando. Después de que él te rogara que te fueras con él, Sofía sintió como si la hubieran abofeteado. La injusticia de su acusación la llenó de una rabia que no sabía que poseía. ¿Sabes qué? Tal vez debería haberme ido con él. Al menos él me ve como una persona, no como una posesión. Los ojos de Damien se oscurecieron peligrosamente. ¿Una posesión? ¿Es eso lo que piensas que eres para mí? ¿No es así? Acabas de reclamarme como si fuera tu propiedad. Damien se acercó a ella con esa gracia predatoria que ahora conocía tan bien. Si fuera solo una posesión, Sofía, no me habría importado lo que ese chico te ofreciera. No habría sentido la necesidad de demostrarle que tú me elegiste a mí. ¿Demostrarle o demostrártelo a ti mismo? La pregunta lo detuvo en seco. Por un momento, algo vulnerable cruzó por su rostro. ¿Qué quieres decir? Creo que tienes miedo de que me vaya. Creo que por eso reaccionaste así. No porque estuviera violando algún contrato estúpido, sino porque tienes celos. Damien la miró durante un largo momento, y cuando habló, su voz tenía una honestidad brutal que la sorprendió. Tienes razón. Cuando lo vi tocándote, cuando lo escuché rogándote que te fueras con él, quise matarlo. La confesión cruda la golpeó como una ola. Damien, no porque estuvieras violando algún contrato, sino porque la idea de perderte me enloquece de maneras que no entiendo. Se acercó más, hasta que pudo sentir el calor de su cuerpo. ¿Eso te hace feliz? ¿Saber que tienes ese poder sobre mí? Sofía lo miró directamente a los ojos y vio algo que nunca había visto antes. Miedo. Miedo de perderla. Miedo de lo que sentía. Miedo de ser vulnerable. No quiero poder sobre ti, Damien. Quiero... ¿Qué quieres? Quiero que confíes en mí, como yo estoy aprendiendo a confiar en ti. Algo cambió en su expresión. La frialdad se desvaneció, reemplazada por algo mucho más intenso. ¿Confías en mí? Estoy empezando a hacerlo. Pero necesito que confíes en que cuando digo que quiero estar aquí, lo digo en serio. Damien extendió su mano hacia ella y después de un momento de duda, Sofía la tomó. Lamento haber reaccionado así. Tienes razón. Fueron celos, no el contrato. Era la primera vez que lo escuchaba disculparse por algo, y eso significaba más para ella que cualquier regalo costoso. Está bien, pero la próxima vez que sientas celos, háblame. No me acuses. Una sonrisa pequeña, pero genuina, tocó las comisuras de sus labios. ¿Próxima vez? ¿Planeas darme más razones para estar celoso? Solo si planeas darme más razones para quedarme. La forma en que la miró entonces le hizo saber que tal vez, solo tal vez, estaban empezando a entenderse de verdad. Una semana después, los días que siguieron fueron diferentes. Había algo más honesto entre ellos ahora, como si el incidente con Mateo hubiera roto alguna barrera invisible. Damien seguía siendo intenso, dominante, a veces imposiblemente arrogante, pero ahora también era más humano. Una noche, después de una cena particularmente tensa, Sofía no pudo más. ¿Hasta cuándo va a durar esto?, le preguntó directamente cuando se quedaron solos en el comedor. ¿Esto qué? Pero había una sonrisa peligrosa en sus labios que le decía que sabía exactamente a qué se refería. Esta tensión
este juego que estamos jugando. Damien se levantó lentamente de su silla y caminó hacia ella. Cada paso era calculado, predatorio. No es un juego, Sofía, y durará hasta que tú decidas que ya no quieres que dure más. Se detuvo frente a su silla y se inclinó, apoyando las manos en los reposabrazos, atrapándola. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Sofía sintió como si estuviera parada al borde de un abismo. Podía dar el salto, o podía seguir viviendo en esta tortura dulce para siempre. No sé cómo hacer esto, confesó en un susurro. ¿Hacer qué? Rendirme, entregarme, ser la mujer que me pide que seas. Los ojos de Damien se oscurecieron hasta convertirse casi en negro. ¿Es eso lo que quieres? ¿Rendirte a mí? Sofía lo miró directamente a los ojos y, por primera vez desde que lo conocía, fue completamente honesta. Sí, la palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de una promesa que cambiaría todo. Damien no se movió por un momento, como si estuviera asegurándose de que había escuchado correctamente. ¿Estás segura? Su voz era ronca, cargada de una tensión que había estado conteniendo durante meses. Porque una vez que crucemos esta línea, Sofía, no habrá vuelta atrás. Ella asintió, incapaz de hablar, pero sus ojos le dijeron todo lo que necesitaba saber. Damien se incorporó lentamente y le extendió la mano. Cuando ella la tomó, sintió como si estuviera sellando un pacto que iba mucho más allá de cualquier contrato legal. «Ven conmigo», murmuró, y su voz tenía una suavidad que nunca había escuchado antes. La guió fuera del comedor, a través de los pasillos que ya conocía también, pero esta vez todo se sentía diferente. Cada paso era una decisión, cada latido de su corazón una confirmación de lo que estaba a punto de suceder. Cuando llegaron a la puerta de su habitación, Damien se detuvo. «Última oportunidad», le dijo, sus ojos buscando los suyos en la penumbra del pasillo. «Si tienes alguna duda...» «No tengo dudas», respondió Sofía, y por primera vez en meses se sintió completamente segura de algo. «Te quiero a ti». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, una confesión que no había planeado hacer, pero que se sentía absolutamente verdadera. Algo cambió en el rostro de Damien. La máscara de control que siempre llevaba se resquebrajó, revelando algo vulnerable y hambriento y profundamente humano. «Sofía», susurró su nombre como una oración, y entonces la besó. No fue como el beso de la boda, calculado y público. Este fue diferente, fue hambriento, desesperado, lleno de meses de tensión acumulada y promesas susurradas en la oscuridad. Sofía sintió como si se estuviera derritiendo, como si cada fibra de su ser estuviera cobrando vida por primera vez. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando agitadamente. «Ahora entiendo», murmuró Sofía contra sus labios, «lo que Victoria quiso decir, lo que todas esas mujeres sintieron». Damien sonrió, pero había algo diferente en esa sonrisa. Más suave, más real. «No», le dijo acariciando su mejilla. «Lo que ellas sintieron fue solo físico. Esto es completamente diferente». «¿Por qué?» «Porque contigo, Sofía, no es solo mi cuerpo el que se está entregando. Es todo lo que soy». Y en ese momento, mientras la tomaba en sus brazos y cruzaba el umbral de la habitación, Sofía supo que tenía razón. Lo que estaba sucediendo entre ellos era mucho más que deseo, mucho más que atracción física. Era entrega total, era confianza absoluta. Era el tipo de conexión que transforma a las personas para siempre. 6 meses después, la mansión Blackstone se había convertido verdaderamente en su hogar.
no solo porque se había acostumbrado al lujo o porque había encontrado su lugar en esa vida, sino porque había encontrado su lugar junto a él. Damien seguía siendo intenso, dominante, a veces imposiblemente exigente, pero ahora ella conocía todos sus matices, todas las facetas del hombre detrás del magnate. Conocía su risa genuina, sus momentos de vulnerabilidad, la forma en que se suavizaba cuando creía que nadie lo veía. Y él la conocía a ella de maneras que nadie más jamás la conocería. Esa mañana, mientras desayunaban en la terraza, Damien dejó su periódico y la miró con esa intensidad que ya no la perturbaba, sino que la tranquilizaba. «¿En qué piensas?», le preguntó. Sofía sonrió, recordando a la chica asustada que había llegado a esa mansión meses atrás. «Pienso en que tenías razón», respondió. «¿Sobre qué?» «Sobre lo que dijiste esa primera noche. Cuando me tocas, realmente no puedo callarme». La sonrisa que se extendió por el rostro de Damien fue la más genuina que había visto jamás. «Y nunca quiero que lo hagas», murmuró, acercándose para besarla con esa pasión que había aprendido a anhelar. Porque resultó que algunas veces los contratos más inesperados pueden llevar a los amores más verdaderos. Y algunas veces, rendirse completamente es la única forma de encontrar la libertad real. La chica que había llegado a esa mansión buscando proteger a su abuela había encontrado algo que nunca supo que estaba buscando. Un hombre que la desafiaba, la protegía, la enloquecía y la amaba con una intensidad que transformaba todo lo que tocaba. Y por primera vez en su vida, Sofía Delacroix sabía exactamente dónde pertenecía. 3 meses después, Sofía estaba leyendo en la biblioteca cuando Damien entró con una expresión que no había visto en mucho tiempo: satisfacción fría y calculada. «¿Recuerdas a Richards?», le preguntó sentándose frente a ella. Solo escuchar ese nombre hizo que un escalofrío recorriera su espalda, pero ya no era de miedo, era más bien de asco por el recuerdo. Preferiría no hacerlo. «¿Por qué?». Damien le extendió un periódico. El titular principal la hizo abrir los ojos con sorpresa. «Productor de agencia Morrison & Associates, arrestado por múltiples cargos de acoso sexual». «¿Cómo?», comenzó a preguntar. «He estado recopilando evidencia durante meses», respondió Damien, con esa frialdad que ahora sabía que reservaba para sus enemigos. «Investigadores privados, testimonios de otras víctimas, grabaciones de seguridad que misteriosamente aparecieron». Sofía lo miró con una mezcla de admiración y asombro. «¿Todo este tiempo estuviste...?» «Nadie toca lo que es mío y se sale con la suya». Su voz tenía ese filo peligroso que la había intimidado al principio, pero que ahora la tranquilizaba porque sabía que estaba de su lado. Richards llevaba años aprovechándose de chicas jóvenes que soñaban con ser modelos. Era hora de que pagara. Sofía se acercó y se sentó en el brazo de su sillón. ¿Cuántas víctimas más había? 7 que se atrevieron a testificar. Probablemente muchas más que tenían demasiado miedo para hablar. La rabia que vio en sus ojos no era por ella solamente. Era por todas esas mujeres que habían sufrido lo que ella había vivido, pero sin tener a alguien que las protegiera. «Va a ir a prisión», continuó Damien. «Y la agencia Morrison está siendo investigada por encubrimiento. Su carrera terminó, Sofía. Nunca volverá a lastimar a nadie». Sofía sintió como si un peso que no sabía que estaba cargando finalmente se hubiera levantado de sus hombros. «Gracias», murmuró contra su cuello. «No sabía que necesitaba este cierre, pero... gracias, no tienes que agradecerme. Protegerte es mi trabajo.
Amarte es mi elección. Las palabras la golpearon con su simplicidad honesta. Después de todos estos meses, él seguía encontrando formas de desarmarla completamente. «Te amo», le respondió, y ya no le sorprendía lo fácil que era decir esas palabras. «Te amo por protegerme, por vengar a esas otras mujeres, por ser exactamente quien eres». Cuando la besó, Sofía supo que esta era la conclusión perfecta de esa pesadilla que había comenzado en una oficina hace tanto tiempo. Richards pagaría por lo que había hecho. Las otras víctimas tendrían justicia y ella tenía exactamente la vida que nunca supo que quería. Un matrimonio que había comenzado como un contrato se había convertido en la historia de amor más real que había vivido. Y un hombre que había parecido su carcelero se había revelado como su mayor protector y el amor de su vida. Algunas veces pensó, mientras se perdía en el beso de su esposo, el destino tiene formas mu. ¿Esperabas que Richards recibiera su merecido? ¿Te sorprendió cómo Damien la protegía incluso sin que ella lo supiera? Esta historia demuestra que la justicia a veces llega cuando menos la esperas. Dale like si te gustó este final y comenta qué otra historia te gustaría escuchar y extrañas de llevarte exactamente donde necesitas estar. Y cuéntame en los comentarios qué momento te impactó más. Si le das like y comentas, me ayudas mucho para saber qué otras historias puedo traerte. Suscríbete para que te lleguen las próximas historias.